donde en la Biblia encuentro. Y en esta ocasión estaremos viendo el tema que se llama la imposibilidad de caer de la gracia, o en otras palabras, la pregunta completa sería, ¿dónde en la Biblia encuentro la imposibilidad de caer de la gracia? Vamos a estar platicando sobre este tema, pero si queremos dar una respuesta definitiva a esto, la respuesta sería que la imposibilidad de caer de la gracia no se encuentra en ninguna parte de la Escritura. Es decir, que no vamos a encontrar un pasaje, no vamos a encontrar alguna declaración o alguna enseñanza en la que se nos diga que para el cristiano sea imposible caer de la gracia. Sin embargo, esta es una pregunta bastante interesante porque hoy en día es una doctrina muy común entre la gente religiosa. Mucha gente cree y mucha gente enseña también que una persona no puede perder su salvación. Es decir, que una vez que una persona ha sido alcanzada por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, no hay manera alguna de que la persona pierda su salvación. ¿Quién de nosotros no ha escuchado alguna vez la frase, una vez salvo, siempre salvo? Yo creo que muchos la hemos escuchado de personas que pertenecen a uno o a otro grupo religioso de los que existen hoy en día. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Es en realidad una enseñanza de la Biblia que una vez que la persona puede ser salvada por Cristo ya jamás puede perder su salvación? ¿Es en realidad cierto eso? ¿Podemos confiar plenamente en que si una persona ha sido alcanzada por la gracia del Señor ya nunca puede caer de la gracia? ¿Puede confiar usted en eso? Bueno, en los siguientes minutos vamos a dedicarlos a analizar algunas enseñanzas de la Biblia que nos van a ayudar a entender que en realidad donde en la Biblia encontramos la posibilidad de caer de la gracia es en ninguna parte, es decir, que es imposible realmente argumentar esta enseñanza, sino que la Biblia realmente enseña que sí es posible caer de la gracia. Fíjense, vamos a ver algunos pasajes sobre eso en esta hora. Y el primero que quiero que veamos es Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Vaya por un momento a Filipenses 3, verso 12 al 14. Y Pablo hace una aseveración ahí en la que más o menos se resume con esta frase. Pablo estaba luchando por alcanzar la meta. Fíjese cómo habla este versículo, especialmente el verso 12 en adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿De qué estaba hablando Pablo aquí cuando dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto? Bueno, si analizamos el contexto, tiene que ver con ser hallado en Cristo, según dice el verso 9, con ganar a Cristo, verso 8, tiene que ver también con el poder conocer o el poder participar de los padecimientos de Él, el poder el llegar a la resurrección de los muertos, inclusive también en el verso 11. Deténgase por un momento en el verso 11. Llegar a la resurrección de los muertos significa llegar al final de nuestra lucha en este mundo. Y no es que cuando uno muere, entonces vaya a ser la resurrección de los muertos, sino que cuando morimos, esperaremos el momento cuando Cristo regrese para que se lleve a cabo la resurrección de los muertos. Pero en términos generales, está hablando aquí de acabar la carrera. Entonces Pablo dice, no es que yo ya haya alcanzado esto, ni que ya sea perfecto, ¿sí? Pero estoy prosiguiendo. Y fíjate, dice proseguir, y proseguir significa que estaba haciendo algo continuamente. Ahora, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué estás prosiguiendo? ¿Por qué estás continuando cada día en tratar de alcanzar esto? Bueno, porque quiero ver si puedo lograr hacer aquello, es decir, tomar aquello para lo cual fui tomado también por Cristo. ¿Para qué fue tomado Pablo por Cristo? Bueno, fue tomado para una obra muy especial de predicar el Evangelio. Pero nota cómo dice,
para ver si puedo hacer esto. Es decir, para ver si yo puedo alcanzar esa meta para lo cual fui yo programado, para lo cual fui yo elegido de predicar el Evangelio. Ahora, vuelve a decir en el verso 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago eso. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo siempre a lo que está delante. Fíjate, extenderme siempre a lo que está delante. La palabra extender se da a entender una palabra que se usaba en el griego antiguo para hablar de aquellos atletas que corrían una carrera y cuando llegaban a la meta se extendían lo más que pudieran para alcanzar primero la meta antes que sus contrincantes. Pablo lo que está diciendo aquí es que estaba haciendo todo su esfuerzo para poder llegar hasta el final de la carrera como un triunfador. Ahora en el verso 14 dice, y prosigo a la meta, pero ahora fíjate lo que dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? El premio que Pablo recibiría por haber acabado su carrera era, hermanos, la corona de la vida eterna. Pero fíjate cómo dice Pablo, prosigo a la meta, prosigo a la meta de ese premio del supremo llamamiento de Dios. Dios los llamó para predicar el Evangelio. El premio es la corona de la vida que el Señor le tiene preparada, es la vida eterna. Entonces, en estos pasajes, lo que contemplamos es a un hombre que está luchando por alcanzar esa meta. Está luchando por alcanzar la meta de llegar al final de su carrera fiel y que finalmente pueda tener la corona de la vida en él. Fíjate un pasaje en el que Pablo habla de algo semejante a lo que él estaba viviendo en 1 Corintios capítulo 9. Vaya por un momento conmigo a 1 Corintios capítulo 9 y considere por un momento el verso 27. 1 Corintios capítulo 9 y verso 27. Fíjese lo que Pablo dice aquí. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y nota esto, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En el mismo verso 26 dice, así que yo de esta manera corro, otra vez poniendo el ejemplo de un atleta que corre en el estadio, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Correr, pelear, aquí hermanos da a entender esa lucha diaria que él tiene en su ministerio, en su vida como cristiano. Y dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, porque me puede pasar esto, dice, no sea que habiendo sido yo quien le anunció a otros la salvación, yo mismo venga a ser eliminado. Ser eliminado aquí da a entender, hermanos, el perder la salvación, el ser desechado por Cristo, el ser puesto a un lado por el Señor, como consecuencia de ¿qué? De no haber hecho lo correcto en su vida como cristiano. Entonces, ¿es imposible que una persona caiga de la gracia? No, esa es una enseñanza equivocada. Pablo mismo nos dice aquí que él estaba luchando por alcanzar la meta, por llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Para Pablo, bueno, vaya a la segunda carta de Timoteo, al capítulo 4, y específicamente vea el verso 6 primero. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Te fijas? Me está guardada la corona de justicia. Ese era el premio que él recibiría por haber llevado a cabo la obra completa para la cual él fue llamado por Cristo Jesús. Entonces Pablo presenta a un hombre aquí como alguien que está luchando por alcanzar la meta. Así que eso nos enseña, mis amados hermanos, que en realidad es posible que nosotros caigamos de la gracia. Ahora mire otro pasaje más. Hebreos capítulo 2 también es un pasaje muy interesante sobre esto. Hebreos capítulo 2, especialmente cuando consideramos el verso 1 hasta el verso 3. Nota lo que dice. Por tanto, fíjate primero, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, con más atención, atendamos las cosas que hemos oído. Atender las cosas que hemos oído significa
que estemos prestos a hacer aquellas cosas que hemos aprendido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Atender las cosas que hemos oído significa que no desechemos las cosas que Dios nos ha enseñado a través de su palabra a nosotros como cristianos. Porque ¿qué puede pasar si no atendemos con diligencia lo que hemos oído? Si desechamos las enseñanzas de Cristo, nos podemos deslizar. Fíjate cómo dice, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué pasa? Cuando nos deslizamos, vamos a perder nuestra salvación. Fíjate luego lo que dice en el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si nosotros nos deslizamos, si no atendemos las cosas que hemos oído? Lo que va a pasar es que estaremos descuidando la salvación y por ende nos vamos a deslizar, nos vamos a perder. Ahora fíjate lo que dice el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y esta es una referencia a la ley mosaica, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora junte los tres textos aquí. Lo que el Escritor Sagrado aquí está diciendo es que si nosotros no ponemos atención, si no somos cuidadosos con las cosas que hemos aprendido, si no las hacemos, nos vamos a deslizar. Y quiere que nos demos cuenta que si la ley que fue dada por medio de ángeles, toda desobediencia recibió una retribución, ¿cuánto más no va a ser si nosotros descuidamos esta salvación que el Señor nos ha dado? Es bien interesante la palabra que usa aquí Pablo cuando dice, no sea que nos deslicemos. Deslizarse en el idioma original era una palabra que se usaba para hablar de cuando un barco se aproximaba a un puerto. Normalmente en el invierno, cuando los vientos eran muy fuertes, los barcos trataban de buscar un lugar seguro en un puerto para pasar el invierno ahí. Pero había barcos que por alguna razón el tiempo les ganaba y los vientos eran muy fuertes. Y entonces cuando ellos pretendían llegar a un determinado puerto, se deslizaban, es decir, se pasaban del puerto. No atinaban a llegar al puerto donde deberían llegar porque el viento los arrastraba y los llevaba lejos de allí. Esa es la idea que se quiere dar aquí con lo que pasa con aquel que descuida su salvación, con aquel que no atiende con diligencia lo que ha aprendido. Puede deslizarse, puede pasarse de puerto, puede perder de vista el puerto hacia donde debe de llegar. Ahora, ¿cuál es el puerto hacia donde debe de llegar el cristiano? Mi estimado hermano, es la vida eterna, es el cielo. Así que, ¿en qué parte de la Biblia dice que es imposible que pierda la salvación? Bueno, al menos en estos dos pasajes no dice eso. Por el contrario, habla de que tenemos que luchar por alcanzar la meta y habla de que si descuidamos nuestra salvación no vamos a escapar del castigo o de la retribución. Ahora mire un pasaje más. La Biblia también enseña que solo son los fieles los que pueden recibir la corona de la vida. Ya leíamos ahorita lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8. Ya leímos que Pablo está hablando allí y fíjese cómo dice, vea primeramente el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida, esto se refiere a su muerte, está cercano. Pablo está hablando aquí, hermanos, ya como un hombre viejo que está en su segundo encarcelamiento. Él de alguna manera sabe que está cercano el tiempo de su muerte, el tiempo de su partida, pero llega a una conclusión. Verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y luego dice, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¿Te fijas? Aquí Pablo está condicionando la corona de justicia, es decir, la corona de la vida eterna, a tres cosas que si él no hubiera hecho, entonces para él no fuera esa corona de la vida. Primero, pelear la buena batalla. Ya había dicho cuando escribía a los filipenses que él estaba peleando por alcanzar aquella meta, estaba luchando por alcanzar aquella meta. Si usted es cristiano y usted está peleando la buena batalla, usted está camino a recibir ese premio de la corona de justicia. Pero la segunda cosa a la que condicionó la corona de justicia para él es que había acabado la carrera, es que había sido fiel. ¿Te fijas? Acabar la carrera significa que cumplió fielmente
la obra para la cual Cristo le llamó. Y luego dice también, y he guardado la fe. Esta es la tercera condición. Guardar la fe significa aquí que fue fiel a la fe de Jesucristo, fue fiel al Evangelio de Cristo, fue fiel, hermanos, a las enseñanzas del Maestro. Pablo no le pasó lo que el escritor a los Hebreos dice que puede pasar a aquel que no atiende las palabras que ha oído. No se deslizó, no ha perdido el puerto, ha llegado realmente perseverando hasta el momento cuando va a recibir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, la corona de justicia. Pero nota que estas tres frases, pelear la buena batalla, acabar la carrera y guardar la fe, se resumen en una sola. Pablo fue fiel. Y por esa fidelidad a Dios es entonces que va a tener la corona de justicia. Ahora, por si fuera poco, mira también Apocalipsis, capítulo 2 y verso 10. En Apocalipsis, capítulo 2 y verso 10, tenemos nosotros al Señor escribiéndole a la iglesia de Esmirna. Y le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí algunos de vosotros, el diablo los echará en la cárcel y van a tener tribulación por 10 días. Pero luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! ¿Qué no es acaso lo mismo que estaba diciendo Pablo acá, que él había realizado ya en su vida? Los hermanos de Apocalipsis, de la iglesia de Esmirna, a la que se le escribió esto de Apocalipsis 2:10, eran hermanos a los que se les estaba advirtiendo que aunque habían sufrido ya, todavía faltaba mucho por sufrir. Y se les está diciendo que inclusive ese sufrimiento les podría causar la muerte. Por eso la mejor interpretación de ese texto es que Jesús les está diciendo que deberían de ser fieles, inclusive si eso significaba morir por su fe. Pero si ellos morían fieles, entonces el Señor les va a dar la corona de la vida. Mi estimado oyente, mi estimado hermano en Cristo, ¿quiere usted realmente tener la corona de la vida? Necesita ser fiel hasta la muerte. Nosotros lo podemos aplicar perfectamente, ese pasaje, diciendo que tenemos que ser fieles hasta el final de nuestra carrera. ¿Es así lo que Pablo está diciendo que él vivió? Entonces, ¿es imposible que caigamos de la gracia? No, en realidad no, porque la Biblia enseña que tenemos que luchar por alcanzar la meta. La Biblia enseña que podemos descuidar nuestra salvación y deslizarnos, y la Biblia enseña también que solo los fieles son los que recibirán la corona de la vida. Ahora mire este pasaje de primera a los Corintios, capítulo 10, verso 11 y verso 12. Fíjese lo que dice primero en el verso 11. Primero a los Corintios 10. Y estas cosas, dice, les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para molestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo está hablando aquí de las cosas que sucedieron como ejemplo, refiriéndose a los errores que cometieron el pueblo de Dios en el desierto y cómo fueron desechados por Dios por haber sido idólatras, por haber sido murmuradores, porque también ellos hicieron muchas cosas que a Dios no le agradaron y fueron desechados por Dios. Y ahora dicen del 11, esto aconteció como un ejemplo para amonestarnos a nosotros, nosotros que estamos en los fines de los siglos, es decir, en la era cristiana. Y luego termina en el verso 12, así que el que piensa que está firme, ¿qué tiene que hacer? Mirar que no caiga. Si en realidad no pudiéramos caer de la gracia, si no pudiéramos perder nuestra salvación, no tendríamos que estar poniendo atención en permanecer firmes en nuestra fe. No tuviéramos que estar prestando atención a las cosas malas que hicieron los que estuvieron en el desierto y que los llevaron a ser desechados. ¿Para qué? Si no vamos a perder nuestra salvación. ¿Para qué? Si no vamos a caer. Pero Pablo dice claramente aquí, ¿tú crees que estás firme? Bueno, qué bueno, pero pon atención en no caer. Este pasaje, mi estimado oyente, también enseña entonces que es posible que una persona caiga de la gracia, que una persona sea desechada después de haber alcanzado la salvación. Mire un pasaje más que tenemos aquí, que todavía es más claro de lo que hemos visto antes. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y verso 4.
Si usted escuchó un ladrido de un perrito, pues es mi perrita que anda por aquí haciendo sus travesuras. Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjese bien lo que dice este texto. Este texto dice literalmente que es posible caer de la gracia. Estos cristianos de Galacia habían caído de la gracia. No es como algunas personas dicen, bueno, es que si una persona empieza en la iglesia y luego se sale de la iglesia y ya no continúa, es cierto que va a perder su salvación, pero en realidad es que nunca tuvo esa salvación. Bueno, eso no es lo que enseña este texto. Este texto enseña que estos cristianos en realidad tenían la salvación. ¿Cómo sabemos que tenían la salvación? Bueno, porque ellos antes habían estado ligados a Cristo. La única manera en que una persona tiene salvación es que esté en Cristo, es que haya sido incorporado a Cristo, es que Cristo mismo lo haya puesto en su iglesia, es que haya tenido una relación con Cristo. Nota, estos se desligaron de Cristo. Significa que antes estaban ligados a Cristo, antes tenían una relación con Cristo, estaban en Cristo, habían sido bautizados en Cristo y habían sido revestidos de Él, según Gálatas 3:27. Así que eran cristianos fieles, tenían la salvación en sus manos, pero como empezaron a tratar de justificarse por medio de la ley, circuncidándose, siendo uno de los mayores problemas que enfrentaron los hermanos de Galacia, entonces estaba pasando que habían caído de la gracia. ¿Puede o no puede entonces un cristiano caer de la gracia? Sí puede caer de la gracia. ¿En qué parte de la Biblia dice que un cristiano es imposible que caiga de la gracia? En ninguna parte. Estos cayeron de la gracia, por el contrario. Ahora, mire otro texto más. Pablo da un ejemplo, también aparte de los de Galacia, de alguien que cayó de la gracia, de alguien que estaba en ese momento perdiendo su salvación. Y eso está en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 19 y verso 20. Fíjate lo que le dice en el 19. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Qué tenía que mantener Timoteo? La fe. ¿A qué se refiere la palabra fe aquí? Se refiere al Evangelio, hermano. Y la buena conciencia, es decir, a tener una conciencia libre en la que tú estás seguro de que estás haciendo lo que esa fe del Evangelio te enseña. Desechando la cual, dice, ¿qué desecharon? La fe, el Evangelio. ¿Qué desecharon? La buena conciencia. No les importó que su conciencia les lastimara cuando estaban haciendo lo equivocado. Naufragaron en cuanto a la fe. Aquí es más claro. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué había pasado con Himeneo y Alejandro? Según el verso 19, ellos naufragaron en cuanto a la fe. Y tú sabes lo que significa la palabra naufragar. Habla de un barco que está camino hacia un puerto, hacia un lugar, pero por alguna razón ese barco naufraga, se hunde, se pierde. Este era el estado en el que estaban estos dos hermanos de los que habla Pablo aquí. Ellos estaban navegando correctamente en el mar de la verdadera fe de Jesucristo, pero su barco se hundió, su vida se hundió, se perdieron, naufragaron. Ahora estaban perdidos en el mar del pecado, en el mar de la apostasía. Entonces, si uno puede extraviarse de la fe, uno puede naufragar de la fe. ¿Y qué pasa si uno naufraga de la fe? Bueno, Pablo dice aquí que los entregó a Satanás, es decir, los puso en una disciplina para que ellos aprendieran a no hacer lo incorrecto y tuvieran la oportunidad de regresar nuevamente a estar en relación con Cristo. Pero si ellos nunca regresaron, entonces ellos cayeron de la gracia. Ellos perdieron su salvación. Ahora mire un pasaje más. También segunda de Juan, verso 9. Creo que ese pasaje también es muy claro. Juan enseña ahí, en segunda de Juan, verso 9, una verdad que no podemos negar respecto a que si se puede caer de la gracia o no. Cualquiera que se extravía,
Ya de entrada, Juan dice que es posible que nos extraviemos. Cualquiera que se pierde, cualquiera que se extravía, nota, y no persevera, no continúa en que en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, el que continúa en la enseñanza de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es la condición para no extraviarse aquí? ¿Cuál es la condición para perseverar, para permanecer en Cristo, para tener al Padre y para tener el Hijo? La condición es que perseveremos. Y perseverar significa hacer algo de continuo, insistir en algo. Lo que está diciendo el apóstol Juan aquí es que existe la posibilidad de alejarnos de Dios, de extraviarnos del camino. Y eso sucede cuando no permanecemos en las enseñanzas de Cristo. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia dice la imposibilidad de la gracia? En ninguna parte. No al menos en estos versículos que hemos leído aquí. Todos enseñan que es posible que nos alejemos de nuestra relación con Cristo. Mira otro pasaje más. Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este pasaje enseña la posibilidad de que algunos apostaten de la fe, es decir, que algunos se salgan del camino. Apostatar significa salirse del camino, ¿sí? Una persona viene a Cristo y empieza a andar en un camino correcto, en el camino que lleva a la salvación, pero uno puede apostatar de ese camino. Estos aquí, dice, van a venir, dice Pablo, y estos falsos maestros van a apostatar de la fe porque van a escuchar a falsos maestros. Estos falsos maestros van a hacer que algunos, fíjate, algunos apostaten de la fe. ¿Quiénes eran estos algunos? No se refiere a incrédulos. Se refiere a cristianos que alguna vez creyeron y tuvieron una relación con Cristo. Estos, en algún momento, se van a apartar de la fe. Ahora, quiero terminar, hermanos, citando dos textos fundamentales que los que creen en la imposibilidad de caer de la gracia enseñan y que los usan como argumento. Uno está en Juan capítulo 10, verso 27 al verso 29. Y fíjese, dice el verso 27. Él le respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Juan capítulo 10. Bueno, estaba leyendo el verso 9, discúlpenme mis hermanos. Mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas dos frases particularmente que dice, nadie las arrebatará de mi mano, y luego en el verso 29, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, son dos pasajes que los que creen en la imposibilidad de caer de la gracia usan, porque ellos dicen, mira, una vez que has sido tomado por Cristo, una vez que has sido tomado por el Padre como su Hijo, entonces nadie te puede arrebatar de la mano de Él. Luego dicen también, mira, los que son las verdaderas ovejas del Señor, esas oyen la voz del Señor, ¿sí? Y esas ovejas jamás van a dejar de oír la voz del Señor. ¿Es esto así? Bueno, no creo que realmente Jesús esté enseñando aquí que las ovejas no puedan dejar de oír su voz. Es cierto que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo, nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Sí, es cierto eso. Es decir, lo que Jesús quiso enseñar aquí es que podemos tener seguridad en Él, podemos tener seguridad en el Padre de que no hay poder que esté por encima de ellos que sea capaz de arrebatarnos de su mano. Pero eso va a suceder si nosotros oímos su voz, si nosotros le conocemos a Él y si nosotros le seguimos a Él. Pero si nosotros dejamos de oírlo, si nosotros como ovejas dejamos de seguir a nuestro pastor que es Cristo o a nuestro pastor que es el Padre, si nosotros dejamos de conocerle a Él, entonces
Entonces, sí, puede ser posible que Dios se aparte de nosotros. Mira una declaración que se escribió en el Antiguo Testamento, allá en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28 y en el verso 9. Mira lo que dice ahí David hablándole a su hijo Salomón. Fíjate lo que le dice cuando Salomón le va prácticamente a heredar el reino, va a heredar el reino de su padre David. Dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce a tu padre, a Dios tu padre, perdón, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña el corazón de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y luego mira esta frase, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Existen entonces o no la posibilidad de que nosotros nos alejemos de Dios y que Dios nos deseche para siempre? Sí. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tú dejas a Jehová. Pero si tú no dejas a Jesús, si tú no dejas al Padre, entonces tú eres una oveja que oye su voz, que conoce a su pastor y que se deja ser guiado por su pastor. Y entonces sí, tienes esa seguridad de que no habrá poder que pueda apartarte o arrebatarte de la mano de Cristo o arrebatarte de la mano de Dios. Pero deja de oír al Maestro, vive tu vida como tú quieras, ¿sí? Y entonces perderás la salvación que Cristo ha ganado por ti, ¿sí? Nosotros debemos cuidar de no caer, como ya vimos ahorita en 1 Corintios 2, 10, 12. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Así que el decir que Juan 10, 27 al 29 sirve para argumentar la frase, nadie puede arrebatarlas de mi mano o de la mano del Padre, hermanos, en realidad es una mala aplicación de ese texto. Es un texto que se está usando de una manera equivocada. Otro pasaje que también se usa equivocadamente es Romanos, y que prácticamente significa lo mismo. Está en Romanos capítulo 8, verso 38 al verso 39. En el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nota, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está Pablo enseñando aquí que uno no puede separarse del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No, no está enseñando eso. Lo que está enseñando es la misma idea que Jesús enseñó en Juan 10, 27 y 29. La idea aquí es la seguridad que tenemos de el amor de Dios al estar unidos a Cristo. Pero otra vez, si yo me separo de Cristo, si yo me desligo de Cristo, Gálatas 5:4, entonces yo voy a estar en riesgo en mi salvación. Es cierto que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el amor de Dios siempre va a estar allí, siempre va a estar allí, y Él nunca nos va a dejar. Pero ¿sabe qué? Nosotros sí podemos dejarlo, nosotros sí podemos alejarnos, ¿sí? Es cierto que nada nos puede separar del amor de Cristo, pero ¿sabe qué sí puede pasar? Que usted mismo o yo mismo me separe de ese amor. ¿Cómo es que yo me separo de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús? Cuando dejo de obedecer lo que la fe del Evangelio me dice que debo de hacer. Cuando yo dejo de caminar en la luz. Primero de Juan capítulo 1, verso 7. Cuando yo dejo de esforzarme para vivir conforme a los mandamientos del Nuevo Testamento. Cuando yo me extravío de la fe. Cuando yo naufrago en mi camino hacia la vida eterna. Entonces, en conclusión, ¿en qué parte de la Biblia dice la imposibilidad de caer de la gracia? En ninguna parte. Por el contrario, los pasajes que se usan como argumento para decir esto, en realidad significan otra cosa. En realidad significan lo que los demás pasajes que hemos visto significan. Es decir, que existe la posibilidad de que usted y yo perdamos nuestra salvación si nos desligamos de Cristo. Porque así como los Gálatas, ellos se desligaron de Cristo cuando quisieron justificarse por medio de la fe y de la gracia, cayeron.
Espero que a través de esta enseñanza usted y yo hayamos aprendido que en realidad es necesario que con más cuidado, con más diligencia, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y caigamos de la gracia del Señor. Que el Señor bendito, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Espíritu Santo que ilumina nuestra vida con su palabra, esté guiando nuestra vida siempre para que permanezcamos firmes, sujetos a la verdad de Dios y no perdamos nuestra salvación. Que Dios les bendiga.